Pablo Simón, golpe de Estado en Zimbabue, cuéntanos cómo está la situación. Bueno, yo sé que toda España está muy preocupada por la situación en Zimbabue, yo os pongo al día de la última hora. Recientemente el presidente Robert Mugabe presentó su dimisión con la amable invitación por parte de los ejércitos a que lo hiciera, ¿vale? Le hicieron un escrache con algunos tanques en la puerta de casa, diciéndole que, bueno, usted tiene 93 años, Robert Mugabe es una persona muy mayor, y las semanas precedentes lo que hizo fue cesar a su vicepresidente, Mnangagwa de nombre, porque lo que quiere es colocar a su mujer para que le suceda como presidente del país. Su mujer de nombre Grace, la cual tiene 52 años, pero claro, el ejército ante esa tesitura, el ejército ha dicho que no te lo quieres pensar mejor. Bueno, pues nosotros te vamos a ayudar a que te lo pienses mejor, así que ha presentado su dimisión ahora, ha vuelto otra vez el vicepresidente anterior y la situación es de momento de parálisis, de inestabilidad, pero está claro que ha sido un golpe de Estado en toda regla. Pero a lo mejor con 93 años bastaba darle un susto. No sé cuál es la edad media. Mira, es que darle un susto no. a un dictador debe ser complicado. O quitar el cinturón y ponerle homeopatía. Algo Podría así. podría haber sido una estrategia. Era buena estrategia. El problema es que le iban a colocar a su mujer. Entonces, lo que querían era adelantarse y decir, no, a la mujer te la quedas tú, que te cuide en casa, o que te vaya al velatorio, no nos la coloques a todos los de Zimbabue. Así que sacamos los tanques. Bueno, aprovechamos para hablar de golpes de Estado. Bueno, los golpes de Estado son básicamente la toma del poder, bien por el uso de la fuerza, bien por la amenaza del uso de la fuerza. Por lo tanto, no siempre tiene que haber enfrentamientos violentos. Y en esa situación normalmente lo dan quien tiene las armas, es decir, el ejército, la policía, pero a veces también los propios presidentes del gobierno dicen, bueno, ya está bien de tantas elecciones, vamos a dar un autogolpe de Estado. Ya me habéis elegido una vez, ¿para qué más, no? Adolf Hitler, Napoleón III, el emperador Palpatine en Star Wars, es decir, son personajes que dan autogolpes y dicen, seguimos a cargo del poder. Es verdad que muchas veces acaban en dictaduras, pero a veces hay golpes que acaban en democracia. Por ejemplo, en 2011, el golpe que se dio contra Mubarak en Egipto, se intentó democratizar el país, aunque cuando los ejércitos dijeron que no les gustaban los hermanos musulmanes, pues dieron otro golpe otra vez. Y estos son moneda bastante frecuente en los países poco consolidados, pero sobre todo África y América Latina. Bueno, y también el golpe de Rusia en Estados Unidos, colocando a Trump. Bueno, esa ha sido censurada. Mandamos un mensaje de tranquilidad a Putin, este comentario no ha existido. Claro. Que no tenga miedo. Bueno, No vaya a ser que a Putin le afecte. No vaya a ser. O a nosotros, no vaya a ser que vea live. No vaya a ser que no. Bueno, uno de los más conocidos, hablabas de América Latina, fue el golpe de Estado en Chile. Así es. Pinochet. Yo creo que el más conocido, el de 1973, que se dio contra Salvador Allende cuando había un gobierno de izquierdas del Frente Popular, y lo dio el ejército con lo que ha sido casi siempre la Santísima Trinidad que ha intervenido en toda América Latina para frenar el auge de gobiernos de izquierdas, que ha sido la Iglesia Católica, los oligarcas empresariales y los Estados Unidos, que siempre han tenido una actuación muy directa en el contexto de la Guerra Fría. Los ejércitos normalmente dan golpes de Estado por dos razones. Bien porque tienen alguna amenaza corporativa, es decir, imaginaos, ejército mal pagado, disputas internas, etc. Un ejemplo en España lo tenemos con el golpe de Primo de Rivera en 1923, cuando iban a empezar a investigar al ejército, golpe de Estado y entonces fin del régimen de la Restauración. Y también por razones ideológicas, como antes os comentaba. Los ejércitos son unos cuerpos normalmente muy conservadores, muy ligados a las oligarquías tradicionales, que cuando hay gobiernos de izquierdas les da miedo su llegada al poder, se rebelan contra los civiles y actúan. Y aquí hay algo muy curioso, que es el rol que juega la desigualdad favoreciendo que haya golpes de Estado. Y hay una teoría muy interesante que dice que cuando la desigualdad en un país es económica, es menos probable que se dé un golpe de Estado, porque los ricos que están en desacuerdo con el gobierno de izquierdas se llevan la pasta y se van a Miami, digamos. Pero cuando la desigualdad es del reparto de la tierra, tú no te puedes largar del país llevándote a cuestas todas tus propiedades. Entonces los terratenientes jalean al ejército para que dé golpes de Estado. Por eso dicen algunos teóricos que ahora hay menos golpes de Estado en América Latina que antes, porque ahora la desigualdad es más económica y menos desigualdad de la tierra. Fijaos que en España, pues la reforma agraria tuvo un impacto importante para que hubiera el golpe de Estado de Franco. O sea, ni avance, ni democracia, ni educación. Claro, esto es terrible. Yo sé que es algo terrible, pero los golpes de Estado se conectan muchas veces con los intereses de las oligarquías por continuar al mando. ¿Cómo jalean los terratenientes? ¿Con una bandera diciendo a por ellos? Algo así, es un poco la lógica. Y bueno, y luego además muchas veces entran en connivencia, porque los ejércitos les prometen a ellos que tendrán cargos en el poder, y la clave está aquí en que dicen, no os pondremos impuestos.
no os importe qué gobierno haya, pero vosotros tendréis vuestras propiedades. Estaréis cuidados y calentitos. Eso es. De los últimos, hablemos de Turquía, sobre todo de cómo ha afectado a lo que está ocurriendo ahora en el país, ¿no? Turquía tiene una larguísima tradición de golpes de Estado. De hecho, desde que se establece la independencia de Turquía y se establece propiamente la República Turca, un general que tiene un rol fundamental es Kemal Atatürk, que dice: el ejército tiene que tener un rol clave asegurándose que el país sea laico. Y han dado hasta 5 golpes de Estado en el pasado. ¿Qué es lo que ocurre en el golpe de Estado de Turquía? Que lo hicieron mal. Y voy a lanzar desde aquí un mensaje a todas las unidades para explicar cómo se hace un golpe de Estado. Bien, bien. Un golpe de Estado no es necesario tener el apoyo de todo el ejército, solo de algunas unidades precisas las cuales puedan inmovilizar la reacción de las otras. ¿Cómo conseguir que el golpe de Estado sea eficaz? Consiguiendo 2 principios. Primero, que parezca que es algo rápido y sobre todo inevitable, para evitar, punto 2, que la oposición se movilice y se organice. Es decir, es como pelearse por el mando en el sofá de casa. Tienes que ser rápido, preciso, que nadie pueda reaccionar y poner likes. Entonces, Lo más importante es no dejar reaccionar. sobre todo, esta es la clave, porque puede haber generales que estén a favor o en contra, o sobre todo que duden. Pero no les tiempo a que se organicen los que duden. Actúa y que parezca irreversible. En eso fracasaron en Turquía. ¿Por qué? Porque no lograron apresar al presidente a tiempo. Ocuparon la tele, pero el presidente siguió por internet radiando y diciendo: estoy vivo, no os preocupéis, salid a las calles. La gente salió a protestar, las policías salieron también a protestar. Entonces, al final, el golpe se paró porque había riesgo de una guerra civil. Entonces, fijaos que en España nos pasó, es decir, la guerra civil es un golpe de Estado fallido del general Franco. Pues aquí ocurre exactamente lo mismo. Claro, 300 muertos, detienen a los rebeldes, pero ¿qué es lo que ha aprovechado Erdogan para decir? Ahora me toca a mí. Y ahora se ha dedicado a purgar a todos los rivales de diferentes sitios para convertirlo de facto en una suerte de dictadura. En el año 90 yo estaba en Argelia, por lo que fuera, tomando algo, y al año siguiente empezó la guerra civil que acabaría con la anulación de las elecciones del FIS, etc. En septiembre de 2001 yo estaba en Estados Unidos dando una vuelta y volví 3 días antes de que las Torres Gemelas colapsaran. En 2002, en septiembre, estaba en Costa de Marfil, también tomando algo, y la semana siguiente empezó la guerra civil que partió el país en 2. Y ahora vivo en Cataluña. Tú, de todas maneras, vete pasándome tu agenda, ¿vale? ¿Nos puedes dar un calendario de los sitios a los que vas? Para no ir, para Da no miedo ir. porque es como la señora de se ha escrito un crimen. Está en una fiesta, lárgate de esa fiesta. Lárgate de esa fiesta. Bueno, ya que lo ha sacado Pepe, hablemos también de España, que de esto sabemos algo. Hombre, tenemos una larguísima tradición. De hecho, nosotros hemos aportado al diccionario universal una palabra propia, pronunciamiento, que es cuando llega un militar de un corte político liberal o conservador, da un golpe, hace una sonada cuartelaria para echar fuera al gobierno y colocar otro sustituto. Esta ha sido la tónica durante todo el siglo XIX y un poquito del XX. Pero nosotros ya incluso cuando arranca la democracia tenemos un ejemplo, ¿no? Que es el 23F. Yo creo que es el caso más evidente, que lo conocemos todos. Si queréis leer Anatomía de un instante de Cercas, por ejemplo, para haceros una composición del lugar, está muy bien. La idea es que en aquel contexto existía un ánimo por parte de algunos sectores conservadores ligados al antiguo régimen de dar un golpe de timón contra el gobierno de Adolfo Suárez, que acababa de dimitir y que justo en aquel momento estaba teniendo la sesión de investidura de Calvo Sotelo. Y lo que ocurrió en aquel momento es que entró Tejero, ya sabéis, ¡quieto todo el mundo! Y detuvo ahí a los diputados para que no salieran, porque el plan, porque hay varias conspiraciones, era que un amigo personal del rey, que era el general Alfonso Armada, fuera nombrado presidente del gobierno en un gobierno de concentración para un poco estabilizar todo esto. Aquí hay muchas hipótesis sobre si el rey sabía, no sabía, pero bueno, lo que sí sabemos seguro es que terminó saliendo por televisión, dando la orden a las capitanías generales de que nadie se movilizara para apoyar este golpe de Estado, que de hecho ha sido la experiencia más reciente que hemos tenido. Y no olvidemos que el riesgo era real, es decir, cuando hablamos de que la transición estaba todo tirado, bueno, es que incluso cuando llegó Felipe González al gobierno en el 82 tuvieron que desactivar la Operación Galaxia. O sea que golpes de Estado ha habido, afortunadamente ahora ya no, y como mucho alguna carta de algún general verde retirado. Pero ¿Tú habías nacido? Yo no había nacido, pero mi padre es que estaba haciendo la mili. estaba pensando, en esta mesa hay tres que lo vergüenza. Mi vivimos. padre estaba haciendo la mili y siempre recuerda aquel momento en el cual, claro, y todos los que estaban haciendo el servicio militar estaban cagados porque no sabían se los podía qué les iba a movilizar, tocar. lo han contado. Y bueno, y todo el mundo tiene anécdotas de gente que estaba en partidos tal, quemando documentos o esto porque no sabían si tenían que salir del país o quedarse, ¿no? Claro, si fuera ahora el rey Felipe, para llegar a los millennials tenía que anunciarlo por Snapchat, a lo mejor con unas orejitas. Claro, por Instagram. Sí, Hola, bebés. chicos, Oli, bebés. Oye, es verdad que hay un país que con un récord de golpes de Estado
tan llamativo como me han dicho. Sí, El lo récord hay. serán 20, 25, Bueno, 22. a ver, por los datos que he podido recabar, sabiendo que casi siempre colocamos en muy buena posición a África, porque en África, como casi siempre el ejército es control de una etnia y utiliza el Estado para, digámoslo así, de manera patrimonial repartir recursos, tú dirías, pues algún país africano, tal. Pues no. Quien gana en el ranking es, atención, Bolivia, con la friolera de 160 golpes de Estado contabilizados. ¡No! así. Ya, venga, 160 ya. golpes Ya de será Estado, que no menos. está mal. Fijaos, solo mientras hacíamos nosotros la transición de 77 al 82, hubo 9 golpes de Estado, con generales que estuvieron como un máximo 20 días en el poder. O sea que ha habido concursantes de Son Gran gol- Hermano que han durado más que algunos de los presidentes de Son de golpitos, Bolivia. ¿no? Golpitos. El golpe de la puntita, tal, te quitas tú, me pongo yo, porque hay algo que no se sabe, es que normalmente un general golpista es desplazado por otro general golpista que es desplazado por otro general golpista. Ya sabéis, como el capítulo este de Los Simpson, en el que el momento en el que aterrices del país puedes tener un presidente del gobierno distinto. Lo podemos llamar empujoncitos. Pablo Simón, gracias, gracias. En Cero, de Movistar Plus.